Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy vamos a leer el capítulo 4 del libro de Romanos, pero no sin antes poner este tiempo en las manos del Señor. Así que oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por este nuevo despertar, por este nuevo día que nos regalas, Señor. Queremos, Señor, leer tu palabra, meditar en ella, papito bello, y te rogamos de todo corazón que nos bendigas con tu presencia. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La fe de Abraham. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio,
porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Bueno, este es el final del capítulo 4 del libro de Romanos y en su encabezado habla de la fe de Abraham. Mire que hablándolo humanamente, dice la palabra de Dios, Abraham fue el fundador de la nación judía. Recuerde que el Señor separó a dos ancianos, a Abraham y a Sara, para mostrarse ante el mundo con una nación que había sido fundada por medio de un milagro, que fue lo que hizo el Señor con Sara y Abraham. Ayer hablamos en la iglesia acerca de esto y vemos cómo Abraham fue separado de su tierra y de su parentela para que Dios le iba a mostrar un camino. Ellos salieron sin darse cuenta ni siquiera para dónde iban. Y eso es una demostración de fe. Y lo que dice el Señor es que Abraham fue justo ante los ojos de Dios, no por las acciones, sino por la fe. Porque como hablábamos también en el mensaje de ayer, el justo por la fe vivirá. Abraham creyó en Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe, no a lo que hizo. Porque lo que pasa es que la fe, cuando nosotros tenemos verdaderamente fe en Dios, nuestro accionar, nuestra manera de vivir, nuestras decisiones se demuestra en lo que creemos. Si nosotros vivimos llenos de temor, si nosotros llevamos una vida donde queremos agradar al mundo, donde nosotros simplemente lo que hacemos agradamos a todo el mundo, menos a Dios, pues se está demostrando de que no tenemos fe. Pero cuando nosotros actuamos en nuestra vida en base a lo que creemos en Dios, no nos importa si la gente aprueba o no aprueba lo que hacemos. Y esto es lo que Abraham hizo. Dejó su tierra, su parentela, incluso cuando ya había tenido su hijo Isaac, que lo amaba tanto porque era el hijo de la promesa, el Señor se lo pidió una vez y le dijo que le sacrificara a su hijo para demostrar el amor y la fe que él tenía. Y Abraham en su corazón sacrificó a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque él fue decidido hasta el lugar del sacrificio y estuvo a punto de matar, de sacrificar a su hijo por el amor y la fe que tenía en Dios. Porque la fe demostraba que Abraham, si hubiese sacrificado a su hijo, el Señor de las cenizas hubiera vuelto a resucitar a Isaac. Eso es fe y por eso es el padre de la fe. Por eso es que Dios escoge a este hombre, porque su actuar, su caminar demuestra la fe que tiene. Pero no es por lo que hacemos, sino por la fe que tenemos es que somos considerados justos. Nosotros creemos en Jesucristo como Dios y Salvador y por la fe en Jesucristo nosotros somos salvos. No por cualquier obra que nosotros hagamos, sino que esa fe se demuestra en nuestro accionar de nuestra vida. Mire que también el Señor en este capítulo habla acerca de David. David también habló de lo mismo. Y David en el Salmo 32, 1, 2 dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. ¿Y cómo? Por gracia. ¿Cómo? Sin hacer nada. ¿Cómo? Por la fe. Recordemos el ladrón que estaba en la cruz al lado del Señor. Ese hombre estaba crucificado no por bueno, porque él sí había cometido pecados, él sí era injusto y él había hecho cosas meritorias para estar en esa cruz, pero el Señor no. Pero mire que este hombre tuvo la gran oportunidad antes de morir de reconocer a Jesucristo como Dios y Salvador y depositar su fe en Él al decirle, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor, ¿qué le dice? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy ese hombre está disfrutando de la presencia de Dios en el paraíso. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió, porque Dios lo dijo. No porque hubiera hecho cosas buenas, porque si estaba crucificado era por malo. Pero ¿sabe qué? Qué alegría, dice David.
Qué alegría para las personas que definitivamente por gracia son salvos, solo por la fe, sin hacer nada. Y eso es lo que el Señor nos regala en esta época. Estamos en la dispensación de la gracia. Y la dispensación de la gracia es que vivimos por fe. Por la fe el hombre vivirá. Recordemos un episodio, una parábola que el Señor nos dice en Mateo, que era la parábola de los trabajadores del viñedo. Mire que el Señor nos muestra y se asemeja al reino de los cielos algo como esto. Un dueño de un viñedo fue a conseguir unos trabajadores y arregló con ellos el precio del día de salario para que trabajaran en su viñedo. Ellos estuvieron de acuerdo con un precio por el día. Ellos trabajaban, digámoslo, de 6 a 6, de la mañana, 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y por eso les pagaron un precio. Ellos estuvieron de acuerdo con el valor. Pero a las 9 de la mañana el dueño del viñedo fue al pueblo, vio a otras personas que no están trabajando. ¿Por qué no están trabajando? Vénganse a trabajar a mi viñedo. No hablaron de dinero ni hablaron de nada. Después a las 12 del día volvió otra vez y fue al parque o a la plaza o al pueblo y vio a otros que también estaban sin trabajo y les dijo, ¿por qué no están trabajando? Vénganse a mi viñedo. Tampoco arregló precio con ellos. Y por último, a las 5 de la tarde, fue al pueblo y otra vez vio a otros y les dijo, hey, vengan a trabajar a mi viñedo. A las 6 de la tarde, cuando ya fue a pagarles a todos, empezó a pagarle por los últimos, o sea, por los que entraron a trabajar a las 5 de la tarde. Y les pagó el día completo, como si hubiesen trabajado desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces los que empezaron a trabajar a las 6 de la mañana dijeron, no, pues si a este le pagaron el día completo, ¿cuánto no nos irá a pagar a nosotros? Entonces, cuando fue pagándoles a los demás, también les pagó el día completo y cuando llegó a donde ellos, les pagó el día completo. Ellos se disgustaron porque dijeron, hey, estos que vinieron a trabajar solo una hora, ¿cómo es posible que usted les paga el mismo salario que nos paga a nosotros habiendo trabajado de las 6 de la mañana? Y entonces el dueño del viñedo le dijo, hey, nosotros hicimos una negociación, estoy incumpliendo con ella, te estoy pagando menos de lo que te ha prometido pagar. Entonces el Señor dice que los últimos serán los primeros. Nosotros hoy disfrutamos del periodo de la gracia porque nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente la fe en Jesucristo, en que Jesucristo ya hizo toda la obra, porque el que hizo el sacrificio y fue a la cruz por nosotros fue Cristo, y por gracia somos salvos y no por lo que hagamos. Muchas veces la religión, nosotros inventamos, el mismo ser humano inventó la religión. ¿Y la religión qué es? Son medios que nosotros tratamos de hacer para llegar a Dios. O sea, son como escalones que inventamos nosotros para llegar ante el Señor y eso nunca va a dar resultado. Porque esos escalones simplemente son trapos de inmundicia. Las obras que nosotros hacemos para ganar la salvación son obras, son trapos de inmundicia. Esos trapos de inmundicia son las toallas o los trapos que se colocaban las mujeres en el periodo de menstruación en esa época, porque no habían las cosas que hay hoy para la menstruación de las mujeres. Y entonces esos trapos, así los considera el Señor las obras que nosotros hacemos para ganar la salvación. La religión hace eso, simplemente es tratar de hacer cosas para ganarse el reino de Dios, y resulta de que el reino de Dios se gana únicamente creyendo en el Señor Jesucristo. No hay nada que hacer. Ahora, que cuando ya recibo al Señor y tengo la salvación, empiezo a obrar en base a lo que he creído. Como soy cristiano, como soy hijo de Dios, empiezo a caminar como debo de caminar y a demostrar que ya soy diferente porque Dios ya me rescató, porque ya Dios hizo la obra en mí. Y eso es lo que está Pablo diciéndonos en este capítulo. De verdad que es bien interesante este libro de Romanos, porque aquí nos damos cuenta lo que verdaderamente vale la fe y de lo que verdaderamente nosotros tenemos que pegarnos. Con nuestra fe es que vamos a vivir. Con nuestra fe es que nosotros podemos hacer lo que no fue posible hacerse por medio de la ley. Abraham fue justificado, fue declarado acepto antes de ser circuncidado, porque la circuncisión fue después. O sea que él no es aceptado por la circuncisión o por cumplir las leyes, sino simplemente porque creyó. Ese padre Abraham de la fe hizo las cosas antes de ser considerado como padre de la fe.
Así que la promesa se recibe por medio de la fe y es un regalo inmerecido. Nadie se merece eso porque todos hemos pecado. Solamente Dios, por su gracia y su misericordia, ha hecho que usted y yo, así como el ladrón que estuvo al lado de él, que no hizo absolutamente, ese nunca fue a la iglesia, ese nunca diezmó, ese nunca hizo nada. Simplemente por la fe en Jesucristo es que él está disfrutando de la presencia de Dios hoy. Abraham siempre creyó en la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Eso es lo que el Señor nos enseña en esta palabra y vamos a aplicarla porque de verdad que lo que necesitamos es creer más en Dios, creer más en su palabra, hacer que lo que nosotros hemos creído se vea, se refleje en nuestra vida, en lo que hacemos para poder ser testimonio ante otras personas. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Eterno Dios, yo te doy gracias por esta palabra que nos has dado hoy, Señor. Yo te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por esa gracia inmerecida que tenemos hoy, de ser llamados hijos tuyos, solo porque a ti te place, Señor. Gracias por haber enviado a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y gracias porque simplemente creyendo en ese sacrificio y creyendo en que Jesucristo es nuestro Dios, somos salvos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener fe no solamente en tu Hijo Jesucristo, sino en todo lo que está escrito en tu palabra, Señor. Porque eso nos lleva a Jesucristo y la palabra nos lleva a vivir dando un testimonio real de que somos salvos. Te doy gracias por cada persona que escucha estos audios y te ruego que nos acompañes el resto del día. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.